Bueno, nos encontramos aquí para el portal Entredichos en el marco de la inauguración, de la apertura de nuestro flamante Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad, y nos acompaña como invitada especial y compañera de hace muchísimos años ya, Sandra Arito. Ella es magíster, es nuestra decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Gracias, Sandra, por estar con nosotros, por la enorme generosidad que tiene esa facultad para con la nuestra. Somos las únicas, todavía, 2 facultades de trabajo social aquí en Argentina. Y bueno, nos encontramos en este marco, Sandra, transitando esta hermosa experiencia de estar inaugurando un instituto de investigación en trabajo social, luego de haber transitado la experiencia los últimos años de la construcción de lo que era hasta hace muy poquito el Centro de Estudios en Trabajo Social y Sociedad. Así que nos parece como muy auspiciosa esta posibilidad de contarte entre nosotros en este momento y de compartir con vos una reflexión, bueno, en principio respecto de lo que significa para el trabajo social. Ustedes son una comunidad histórica y que también ha hecho un camino muy interesante en relación al fortalecimiento del trabajo social y la investigación. Tienen sus jornadas de investigación y trabajo social que ahora próximamente tendremos la posibilidad de compartir nosotros y llegar nosotros hasta la casa de estudios de ustedes. Pero bueno, en esta ocasión preguntarte o invitarte a que compartas con nosotros una reflexión respecto de el tema que hemos elegido para esta inauguración, que tiene que ver justamente con pensar en el conocimiento como un bien público en tiempos que, bueno, compartimos seguramente un conjunto de preocupaciones frente a esta apuesta, ¿no? Así que bueno. Así es. Bueno, Vero, la verdad que para mí es un enorme placer estar acá. Uno se siente en esta facultad un poco como en casa, porque justamente vos decías, bueno, no solo porque somos las 2 únicas unidades académicas de trabajo social en el país, sino porque hemos nacido y construido vínculos históricamente y nos hemos encontrado en distintos espacios, en las federaciones profesionales, en los consejos de decanos, y sabemos, bueno, del crecimiento que ha tenido, de la expansión que ha tenido trabajo social como disciplina, como profesión. Así que primero honrada por la invitación y por poderlos acompañar en este momento en el que se instituye una nueva apuesta que tiene que ver con este instituto de investigación, que para trabajo social es muy importante, pero también para el conjunto de las ciencias sociales. Porque en un momento que es complejo, en el que estamos viendo lamentablemente cómo se vapulean algunos derechos sociales que se habían ganado, en momentos donde lamentablemente crece la pobreza, donde parece que la mercantilización de todo, del conocimiento, de la salud, de la educación, empieza a ser moneda corriente. Me parece que pensar en el conocimiento como bien público es una apuesta realmente importante, no solo para la ciencia, sino también para la sociedad en general, ¿no? Porque creo yo que a partir de este tipo de conferencias, de charlas, de investigaciones que seguramente están vinculadas al instituto, uno puede poner en clave de análisis qué es lo que realmente está pasando y cuáles son los riesgos que como sociedad estamos corriendo el día de hoy, ¿no? Con una gestión de gobierno que lamentablemente por todos los indicadores viene a recortar recursos, a recortar derechos, a recortar intenciones, apuestas y programas y proyectos que estaban en marcha y que tenían que ver justamente con empezar a tejer pisos de igualdad, ¿no? De acceso a la educación, de poder acompañar a quienes más les costaba quedarse en el sistema a través de becas, a través de programas, desde la educación primaria en adelante, el programa Conectar Igualdad, Progresar, muchos programas que lamentablemente se ven tironeados en este momento y algunos dados de baja. Entonces me parece que es muy importante poder pensar, repensar y analizar qué implica el conocimiento como bien público.
Cuando esto empieza a ser tema de agenda es porque algo pasa, porque cuando lo natural es que el conocimiento sea un bien público, uno no debate sobre esto, ¿no? Entonces hay un riesgo y me parece que es importante que las ciencias sociales podamos tomar la posta y decir algo al respecto, ¿no? Sí, digo, me parece que también la invitación a pensar el conocimiento como un bien público, el conocimiento como un derecho humano, digamos, el conocimiento como una herramienta de transformación, pero que nos permite dar cuenta de cuáles son las efectivas problemáticas de este tiempo histórico. Vos bien mencionabas la preocupación que compartimos desde hace mucho tiempo, no solo desde el trabajo social, sino desde el campo de las ciencias sociales en relación a la desigualdad y la pobreza como dos problemas estructurales que afectan a toda la región latinoamericana y que con esta reafirmación o con esta reorientación, digamos, neoliberal de las políticas públicas y del proyecto de sociedad en general, por supuesto resistido y cuestionado por un sector amplio de la sociedad, pero que todavía no es suficiente para sostener esa disputa cultural, esa batalla cultural a la que refería Álvaro García Lineras cuando teníamos nuestro foro latinoamericano, y en cada intervención pública él lo plantea claramente, el lugar que tenemos ahí los intelectuales en el marco de esa disputa y en el marco de sostener la construcción de un proyecto social crítico e igualitario y que no naturalice estos problemas y estos procesos. Vos ahí también recién mencionabas que hemos compartido un periodo corto en relación al trabajo que ha hecho el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales de Argentina. No sé si podés como compartir un poquito ahora en qué agenda o en qué temas están en este momento, que es como una organización interesante en función de esta apuesta, ¿no? El Consejo de Decanos de Ciencias Sociales y Humanas nace en el 2002, o sea, nace en plena crisis y nace por necesidad, porque algunos decanos y decanas de ciencias sociales del país se dan cuenta que es necesario ponerse en red, trabajar conjuntamente y traccionar para que las ciencias sociales puedan empezar a dar algún salto cualitativo. En ese sentido se da un proceso muy interesante de cohesión, un proceso de trabajo federal, porque el Consejo se reúne en distintos lugares del país, siempre va cambiando la sede. Y a partir del 2005 en adelante, al igual que lo que ha pasado con la educación pública en general, se advierte como una bisagra que en términos de las ciencias sociales nosotros entendemos como altamente reparatoria del proceso histórico que había tenido el desarrollo de las ciencias sociales. Es decir, ciencias sociales que habían sido muy castigadas, con mucho dolor y pérdidas durante la dictadura militar. Y es un proceso a partir del 2005 en adelante donde se empiezan a dar efectivamente algunos logros que nosotros desde el Consejo vivimos como altamente reparatorios, no solo en términos de recursos económicos, ¿no? Sino de poner en valor, cuál es el saber científico de las ciencias sociales, por qué no se puede analizar un proyecto de país sin tener en cuenta el lugar de las ciencias sociales en ese proyecto de país. Uno puede crecer muchísimo en los indicadores económicos, pero si no está la capacidad de generar condiciones de igualdad y de combatir el hambre y la pobreza, el proyecto puede ser muy bueno en términos económicos, pero extremadamente malo en términos sociales y políticos. Y en ese sentido, en el Consejo de Decanos se generaron distintos programas que tuvieron una muy buena acogida de parte de la Secretaría de Políticas Universitarias, como fue el programa de mejoramiento de las ciencias sociales, que no solo implicó poder lograr insumos como bibliografía, computadoras, equipamientos, sino también cargos para jerarquizar nuestras plantas docentes, sino también programas como el programa Doctorar, que permitió que justamente desde trabajo social pasemos a tener casi 100 doctores y doctoras en trabajo social o en ciencias sociales, algo que para nosotros era del orden de lo impensable. Cuando este programa se pone en marcha, la aspiración como objetivo era contar en 4 años con 300 doctores y doctoras en ciencias sociales y humanas, y ya llevamos más de 700 en función de los resultados de ese programa. Entonces, para nosotros claramente fue una bisagra porque nos permitió
generar una planta docente mucho más consistente, mejor formada, con más capacidad para desarrollar programas, proyectos, con capacidad de tener mayor grado de retención estudiantil, tasa de graduación. Es decir, se dio un periodo, un fenómeno, digamos, que permitió que pudiéramos crecer conjuntamente, que eso es lo más valioso que yo rescato de esa época, ¿no? de ese tiempo, que duró hasta el 2015. Porque a partir de allí, si bien nosotros como Consejo de Decanos seguimos en una interlocución directa con la Secretaría de Políticas Universitarias, ya no tuvimos la posibilidad de llevar ideas, compartir ideas y consensuar cómo seguir creciendo, porque efectivamente hubo una reducción en la inversión en educación, sabemos lo que pasó con CONICET, con el achicamiento de todo lo que es ciencia y tecnología. Entonces, bueno, estamos viviendo un momento también de redefinición de las organizaciones que nuclean a las ciencias sociales. Y en esas organizaciones, al Consejo de Decanos de Ciencias Sociales y Humanas, que nos parece muy importante que siga siendo, como lo fue desde su creación, un consejo que es federal, ampliamente participativo, o sea, están todas las representaciones de todas las ideologías, de todas las universidades nacionales. La única condición que hay que tener para estar en el consejo es formar parte de las ciencias sociales, tener carreras de grado que tengan que ver con las ciencias sociales, y en ese sentido, bueno, el desafío hoy es tratar de redefinir el hacia dónde. Sí, en función de esto que vos decías, a mí me parecía como interesante poder pensar cómo interviene todo ese acumulado tan rico que es del campo científico, de las ciencias sociales, pero que claramente ha tenido una direccionalidad política, al menos hasta el 2015. Sí, digo, a mí me parece que es como muy interesante recuperar también algunas discusiones o algunas apuestas que ya en aquellos años el Consejo de Decanos se daba en relación a cómo el conocimiento que producen las ciencias sociales, como desafío, digo, como apuesta estratégica, contribuye a constituirse en un insumo que pueda ser tomado por los actores políticos con capacidad, con responsabilidad, digamos, de decisión en el marco de las políticas públicas, ¿no? Cómo los cientistas sociales podemos producir esas estrategias que permitan traducir, que permitan comunicar todo lo que se produce en ciencias sociales, que es muchísimo y que recoge las preocupaciones de cada época, ¿no? Claramente me parece que la creación de este instituto, nosotros la pensamos como hemos pensado cada proyecto desde la Facultad de Trabajo Social de aquí de La Plata, como una apuesta colectiva, digamos, no lo pensamos como trabajadores y trabajadoras sociales de esta universidad, sino colectivizando preocupaciones y recogiendo las iniciativas y las capacidades instaladas en el colectivo profesional en cada uno de los puntos de nuestro país. Y en ese sentido, digo, una última reflexión para no tomarnos demasiado tiempo, pero claramente tiene que ver con cómo vos visualizás este nuevo proyecto que, bueno, estamos como empezando a transitar en función de nuestro propio campo disciplinar, en función del fortalecimiento del trabajo social que, bueno, se da de la mano e inscripto en las ciencias sociales. Bueno, hemos tenido como un origen con el cual nos peleamos muchas veces en relación a los vínculos que el trabajo social ha establecido históricamente desde un cierto lugar de subordinación con el campo de la medicina y con el campo jurídico, y claramente en el último tiempo yo creo que fortalecido en este diálogo fructífero con las ciencias sociales, en un diálogo que procura ocupar un lugar de paridad y de co-construcción, sí. Nos ha instalado, me parece, en un lugar diferente y de una enorme responsabilidad. Digo, no sé si vos compartís esto. Sí, absolutamente, comparto eso. Me parece que además ustedes están con este instituto poniendo una marca importantísima en términos de las capacidades que tiene trabajo social junto a otras disciplinas para desarrollar en el campo científico, ¿no? Con la cualidad que en particular tenemos nosotros, los trabajadores sociales, que por estar interviniendo permanentemente en territorio, en las instituciones, por ver, como dicen algunos, en el barro de las instituciones y de los barrios,
los indicadores no nos los cuentan solamente las estadísticas ni las investigaciones, lo vemos y lo vamos palpando, entonces la riqueza de este instituto también tiene que ver con eso, ¿no? Me parece que es como una marca que nos permite de alguna manera abrir a muchísimas más líneas de investigación. El instituto, entiendo, no se crea por casualidad, se crea porque ya hay un piso más que importante de investigaciones y de líneas de investigación desarrolladas desde la Universidad Nacional de La Plata y en particular desde la Facultad de Trabajo Social. Ustedes tocan temas y se han metido a trabajar con temas muy sensibles a la sociedad y lo han hecho con una seriedad muy importante, es decir, ustedes son referentes en muchas de las líneas que trabajan niñez, adolescencia, familia, juventudes, género, trabajo, pobreza, políticas públicas, políticas sociales. La Plata y la Facultad de Trabajo Social de La Plata es una referente ineludible a la hora de hablar de cuál es la realidad científica hoy respecto de lo social, de lo político y de cómo está viviendo nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido me parece que no solo es una marca que va a quedar en la historia de trabajo social, sino que es un campo potencial de crecimiento increíble. Me parece que vos aludías a algo que nos atravesó históricamente, que es cierta subordinación a otras disciplinas. Yo creo que hoy ya no estamos en ese lugar. Yo creo que hoy ya estamos de igual a igual y que muchos de los científicos sociales nos reconocen como ineludibles a la hora de hablar de cualquier proyecto social, ¿no? De cualquier proyecto que implique alguna transformación en el orden de lo político, comunitario, social, económico, y eso me parece que es un campo ganado, pero no ganado porque nos lo regalaron, sino porque existió un centro, como en el caso de La Plata, de estudios, de investigación, que hoy ya le queda chico ser centro y tiene que ser instituto, y bueno, me parece que potencialmente hay una ventana por seguir abriendo enorme. Así que desde ese punto de vista, bueno, mi reconocimiento infinito, aparte por el tesón con lo que lo han hecho, con la responsabilidad, con la apertura. La Plata ha sido siempre una universidad y una facultad, la de trabajo social, muy solidaria con nosotros, facultad hermana, pero también con todas las carreras. En ese sentido, si yo tuviera que rendirle un homenaje a alguien, lo haría en la figura de Margarita Rosas, porque es una profesora que, además de ser muy querida, es altamente calificada para el trabajo social y para las ciencias sociales, es una referente ineludible. Y bueno, y ustedes tienen la suerte de tenerla en casa. Así sí. Además es el motor de cada uno de los proyectos, por supuesto. Sí. Ahí para nosotros Margarita es como quien va marcando de alguna manera el horizonte. Y esto de hacerlo también de un modo muy generoso y muy participativo. Me parece que ella ha puesto muchísimo en la historia de nuestra facultad, y ahora nos encontramos un grupo de compañeros y compañeras tomando la posta y tratando de continuar esto que se va construyendo también tejiendo redes. Hemos hecho muchos trabajos de investigación en red con ustedes, con otras universidades de Latinoamérica, y me parece que todo ese acumulado es lo que permite que hoy estemos en esta instancia, y también parte del crecimiento y de lo que podamos construir juntos tiene que ver con sostener esos lazos solidarios a los que vos te referías y de los cuales hemos aprendido muchísimo. Así que, Sandra, de nuevo, reiterarte en nombre de todo el colectivo de nuestra Facultad de Trabajo Social un agradecimiento enorme y a seguir construyendo. Sí, a seguir juntos.